Ya. ¿Ya? Bueno. Listo. Entonces, que acá lo que nos pareció más interesante de la lectura fue cómo estaba traduciendo el Antiguo Testamento y básicamente Génesis, tratar de transformarlo en una versión más experiencial de lo que es ser humano. Entonces, se traduciría en si consideramos que la razón es el pecado original. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, sí, porque es como el detonante para empezar a percibir nuestro alrededor, ¿no? Y eso trae una serie de consecuencias que se convierten en sentidos, ensayo, experiencia, o sea, ese mismo elemento que nos hace como crecer, empezar a entender, explorar el mundo, también se convierte como en la semilla de todas nuestras preocupaciones, porque digamos que entender el mundo va en paralelo con las preocupaciones que va a entender y sobrevivir al mundo, ¿no? ¿Cómo Parece que así? puede ser por ese lado. Sí, es decir, o sea, Como ese dicho de la Esa ignorancia es última una frase. bendición. ¿cómo? Como ese dicho de que la Sí, ignorancia es una bendición. Sí, 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 exactamente. es eso como aplicado, pues digamos, al término pues, de que el ignorante es el animal y nosotros pues somos el que ya piensa, ya no sé, o sea, a mí me parece un poco fuerte que como que él hace especial énfasis en que es muy fatal, pues digamos que todo lo que se aprende por medio de la razón, ¿no? Es como que todo pues como a lo que lleva esto, a las guerras y al pensar pues como en la muerte y todo este tema, me parece pues que él hace un énfasis muy grande en eso. Sí, a mí me gusta como él plantea la razón como el pecado original, o sea, como si estuviera mal, o como si empezáramos a sufrir a través de que empezamos a razonar. Pero luego Sí. uno sigue el texto y tiene una frase re bonita que dice, la naturaleza es la obra de Dios y la razón es la obra del hombre. Y al final habla de que el hombre tiene que buscar la igualdad de los hombres y la paz perpetua, pero entonces es como yo pensaría que es un pecado, pero conforme el hombre, la razón del hombre empiece a parecerse más a Dios, o sea, a la obra de la naturaleza, podemos alcanzar ese equilibrio que era al final lo que Kant buscaba entre la razón y el sentir, pues. Sí, o sea, Entonces, para mí el texto es muy realista, pero a la final termina siendo optimista. Y era lo que yo les decía antes, como él reconoce que la razón ha dañado la naturaleza, ha dañado a nosotros, ha generado Nos ha guerras y esto, separado, sí. nos ha Sí. separado, pero que a la final, al punto cuando reconocemos eso y como que nos frustramos y nos llenamos de esa impotencia, empezamos a caminar hacia el intento de querer volver a lo básico, a lo necesario. Dice, va a ser imposible, seguramente nunca lleguemos a lo necesario, pero ese deseo de generar igualdad y de generar la paz y todos estos temas, como que va a seguir desarrollando nuestra cultura y nos va a ir acercando hacia la perfección y hacia el arte Uy, del ser humano. uy, Sí, pero momento, porque te fuiste como bien lejos. Yo les iba a hacer una pregunta y era como, si estábamos hablando de que el pecado original es, pues, o sea, Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, entonces es el conocimiento del bien y del mal lo que nos da la razón, pero Kant lo propone es que es en la división del instinto, o sea, la superación El del instinto y instinto la razón. y Sí. salirnos de la Sí. naturaleza lo que nos da ese conocimiento de razón. Entonces, ¿qué opinan de cómo se puede relacionar eso? Pues él define eso como progreso, ¿no? Hay una parte del texto que dice que el progreso es la separación del instinto por parte de la razón. No sé qué piensan Ujú. al respecto. Porque pues es un progreso, pero a la vez es lo que nos ha puesto como en este punto en el que pues no somos perfectos. Cada vez que intentamos llegar a la perfección, eso nos da como un paso hacia atrás. ¿Qué piensan al respecto? Que nos da, espera, perdón, que nos da un paso hacia atrás cada vez Eh, que vamos hacia la perfección. eh, Eh, o sea, como uno hacia adelante, dos hacia atrás. más o menos.
Pero eso sí va un poquito, eso va un poquito en línea con lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Y era cómo reconocer lo bueno si no hacemos lo malo, ¿sí? O sea, me parece que Rafael lo está llevando por ese punto, ¿no? Como por esa Exacto. línea. Empezar es como, sí, es como encontrar lo positivo en los errores. Es como cuando este man, el que era técnico de Colombia, decía que perder es ganar un poquito. Sí, no sé si se acuerdan de esa Sí, frase. sí, sí. Sí, Bendito. pero uf, me parece siempre fuerte que él diga que para que pueda existir, pues digamos que pues como que el aprecio por la vida es indispensable que la guerra exista y que él dice que las ciudades empezaron a formarse fue para defender a los ciudadanos del conflicto, ya que se generaba pues, con otros grupos de gente. Me parece que, pues, que es una mirada como constructiva desde la guerra y de la sangre, básicamente. Me Pues, Sí, afecta no, y es eso. muy triste. Es muy triste, pero si uno lo mira, pues como les decía, para mí tiene algo de sentido, ¿no? O sea, es como, o sea, Lo tiene. ¿cómo empezamos a ver que necesitamos resguardarnos de la guerra si no fuimos víctimas de la guerra, ¿no? Eso, yo sí tengo que, ahí estoy total apoyo a Nicolás, porque es que cuando uno habla de todo esto, pues vuelve y juega otro dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que pierde. Entonces, Sí. ¿cómo sabemos que la vida es importante? ¿Cómo empezamos a valorar a la gente con la que convivimos? Si no, pues, pues si pensamos que siempre están ahí, es cuando desaparece por X o Y razón que empezamos a caer en cuenta de la importancia de las cosas. Y Pero es que por eso, también, un momento, porque a mí sí me parece que nosotros precisamente tenemos el poder de la razón y no tenemos la imaginación y podemos como ir un poquito más allá y no tener que caer en las guerras y en ese odio y no, o sea, no tenemos que vivirlo de manera personal para poder entenderlo. Entonces pues sí es me Yo ahí, parece que creo no que ahí necesariamente sirve también así. creo obviamente, yo creo que obviamente cuando hablamos de guerra, pues asumo que todos vamos a estar en contra de la guerra. Pero yo Sí. creo que Carlos lleva más a las decisiones pequeñas de decir, no es un pecado original. A la final, si nosotros hubiéramos estado desde el principio, nosotros también lo hubiéramos embarrado y también hubiéramos elegido eso, la libertad. Y en algún punto puede que de pronto yo no sea la que vaya al combate y me meta en la guerra, sino en las cosas pequeñas, en la convivencia con mi vecino, en algún momento mi razón, el uso de mi razón me va a llevar a afectarlo a él o a mí misma de alguna manera. Es decir, estoy en mi casa y de pronto mi razón me dice, haga bulla. Y hice Entonces, bulla y le afecté a la otra persona, la persona viene. entonces es como Entonces una yo creo que manera para protegernos de nosotros mismos. Y no, me perdí. ¿Cómo Yo, así? yo creo que al final eso se puede solucionar Sí, así. O sea, Sí, puede que lo sea. si uno Porque, ajá. si uno se para desde el punto de vista de Dios y ve a estos manes que tienen el pecado original y empiezan a razonar y tienen guerras y hacen cosas buenas, hacen arquitectura y hacen todo, pero al final en una escala cósmica eso es irrelevante. Además porque la razón es un constructo de la razón, sí. ¿sí? Total. Entonces, Sí. sí, eso Pero es pues, como... pero espérame, dijiste que lo ibas a solucionar, ¿cómo lo solucionas? Si lo supiéramos, pues el concepto de Dios ya estaría resuelto y apague y vámonos. O sea, Bueno, no sé, yo habría que creo, pensar como Dios. yo estaba pensando que Kant tiene un gran punto en los que, pues, o sea, lo divide en 4 puntos y considero que para él todavía estamos en el tercero y que necesitamos llegar al cuarto y es encontrar en la igualdad en todos los hombres, todos los humanos, perdón, no los hombres. Y que ahí es cuando nos vamos a Sí, realmente, ¿sí me entiendes? O sea, yo sí, creo que pero Realmente, todavía si nos Ana, falta si yo ese Ana- creo que si cuarto estamos Ana- en el pe- cuarto, pero hay que pasar o sea, otro más, en donde no, pero nosotros consideramos que estamos por encima de la especie animal, pues que no Sí. somos el ser humano, pues básicamente como que los otros animales, pasar a considerarnos en una igualdad distinta con los otros animales, ¿sí? ¿Sí me sí, explico? pero hay algo que yo por eso, si pregunto estamos, es que queremos que todos seamos iguales. Es Es que que en el Yo no todos quiero fondo ser no somos igual a quieres, iguales, yo ustedes. no. O sea, yo pero no es que, quiero. pero es que a nivel no, como de pero ser es, humanos en sí lo papel. somos. mm,
Y eso es No, una ya discusión que depende. estamos teniendo como países, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Inglaterra consideran que no debe haber igualdad y entonces las personas se van con burkas y con sus cosas de sus creencias, y en cambio en Francia, por ejemplo, está prohibido que vayan al colegio con burkas, y es porque respetan la igualdad por encima de todo. No, Yo no, creo que no, nuestra sino vanidad que no nos deja ser iguales. Pero es un en tema el como de sistema vanidad. económico que vivimos, pues básicamente no podemos vivir sin clase obrera, sin clase media y sin clase alta, porque pues Pero es que también siempre es igual a qué. Pero ¿a qué vas? Sí, Es que Porque, no, porque igualdad igual, ahí es cuando igual es juega el tema, relativo. ahí y siempre la juega. igualdad es primero tendríamos que definir qué es igualdad para poder Ajá, llegar a eso. Sí, exacto, ahí No, hay que sino entrar que él, como a él habla definir del qué es la palabra concepto, igualdad. él habla del Sí, concepto de lo civil, de lo que construye las ciudades, donde esa gente que vive ahí tiene como cosas en común. Entonces, de pronto la igualdad que él se refiere es como desde el punto de vista civil. Y mm. ya, o sea, como, Pero pero pues, a eso iba yo un poquito, que precisamente pues al final él está hablando de las guerras y de todo eso, y es porque todavía, pues si hay guerras todavía no nos consideramos como iguales, y como iguales por encima de los animales, pero entre nosotros. Uf, no ok, sé si es eso como un sea, pues no traslado de, sé, uf, ¿Sí? porque la igualdad, ¿qué tiene que ver que yo piense que el otro es igual frente a una guerra? Al Pues porque contrario, respetas la vida. de pronto es porque sí pero vivimos se en está una ignorando constante el punto de un desigualdad conflicto. entre seres humanos, como por sí, temas digamos así que, sea de raza o de estatus o simplemente de la labor que pero tenemos. ¿por Por qué ejemplo, lo el separa de los campesino. animales? Yo creería que más que buscar la palabra igualdad, es como un reconocimiento de la otra persona. O del otro animal. Sí, porque es que Pues uno habla que de igualdad él y de eso es hecho muy usa la político, es palabra muy... respeto. sí, igualdad suena como a Es más campaña cuando le Es dice, que política. sí, es Sí. buscar él de yo hecho existo y esta usa la otra palabra persona también respeto. existe y somos, ¿Me oyen? llamarlo pues en la misma categoría humanos y debemos Pero, entendernos de esa forma. pero si no entendí mal lo que dice Kant, es que por el mismo, es como que el uso de la razón, en algún instante vamos a cometer cosas que como que van en contra pues, del otro, ¿no? Que como que es por eso que decía que si todo este tema de las, pues como que de la protección que genera la ciudad es para protegernos de nosotros mismos. Y bueno, les dejo ahí esa incógnita y ya hay que ir cerrando. Ujú. ¿Cerramos? Yo Sí, creo la verdad, que el tema queda bastante abierto, por lo que Sí, Sí, hay no varias Conclusión, cosas llegamos a como consenso. conclusión, razón, no le hagas a los igualdad. demás lo que no quieres que te hagan. sí, no, Sí, pero básicamente es pero eso. O sea, suena un yo lo que me principio válido, refería sí. yo lo que me refería con verdad, pues, y que de hecho Kant no dice igualdad, ¿no? Él dice que respeto por encima de eso. Sí. Entonces me parece que a eso va el punto. Sí, el punto es que él dice entre los hombres, entonces sería porque es que ya es una visión muy antropocéntrica, habría que, Ujú. él no, o reconoce que sea, somos somos un superiores a solo otros universo. animales. O sea, él lo toma como Es el surreal. principio, como el ser humano, por el uso de la razón, es superior y tiene el dominio. Pero Pero también ahí habría un tema de responsabilidad sobre el uso de la razón, creería. Ujú. Sí, Sí, uy, sí, Porque entonces eso sí es ahí es donde cierto. uno piensa, yo tengo la razón, esta, llamémosla herramienta. y Un somos superpoder. capaces de Sí, este eso. superpoder. Tengo Entonces, que si yo ser tengo la responsable con él. capacidad, o sea, si yo tengo la que para mí capacidad la de palabra no racionar, debería ser, perdón, no también tengo debería la ser capacidad de dominio, ver. sino administrador, ¿Qué? más que para mí Administrador de la la palabra no razón. debería ser dominio, sino administrador. O sea, Administrador de la no el razón. dominio sobre la naturaleza, sino el administrador. Es que ahí es cuando uno tiene que dar ese, Vamos. pienso yo, ese tercer paso de la razón que uno no da, que son las consecuencias de lo que de lo que yo pienso. Sí, Pero eso es bueno, cierto. Si usted Pero nos bueno, quiere contar. no. Sí, en llevamos Clever. como 15 minutos. Bueno. No,